Alejandra Rubio ha protagonizado un acontecimiento que ha desatado una tormenta mediática sin precedentes y que ha sacudido las bases del mundo del espectáculo y la opinión pública. Su reciente decisión de iniciar los trámites legales para adoptar a su hijo ha marcado un antes y un después en una trama que parece sacada directamente de una producción dramática, llena de giros inesperados, conflictos familiares y declaraciones explosivas que mantienen a la audiencia en vilo. Este acontecimiento, que se originó en el plató de un conocido programa televisivo, ha puesto en evidencia las tensiones que existen en el seno de una de las familias más mediáticas y ha generado un debate nacional que va mucho más allá del propio núcleo familiar. Todo comenzó cuando Carlo Constancia, padre, apareció en el programa de Joaquín Prat. Lo que en un principio parecía una intervención más, destinada a tratar asuntos personales con un tono más o menos moderado, acabó convirtiéndose en un terremoto informativo. Con una actitud marcada por la mezcla de resentimiento y una aparente necesidad de sincerarse, Carlo no dudó en sacar a la luz conflictos enterrados durante años. Su discurso, plagado de reproches y con una carga emocional evidente, no tardó en poner sobre la mesa un tema que dejó sin aliento tanto a los colaboradores del plató como a los millones de espectadores que seguían la emisión desde sus hogares: un posible engaño de paternidad. Aunque Carlo Constancia evitó en todo momento referirse directamente a las personas involucradas, las insinuaciones fueron lo suficientemente claras como para que nadie pudiera ignorarlas. El foco del huracán se centró entonces en Alejandra Rubio y en el hijo que comparte con Carlo Constancia hijo, una figura que, aunque ha preferido mantenerse en silencio, no ha podido evitar ser arrastrado por la vorágine mediática que se ha desatado. Las declaraciones de Carlo padre no solo avivaron viejos conflictos con su expareja, Mar Flores, sino que también sembraron dudas sobre las dinámicas familiares y las circunstancias que rodearon el nacimiento del menor. Lo que comenzó como un simple testimonio en un programa televisivo pronto se transformó en un escándalo que ha copado titulares, debates en los programas matutinos y comentarios en las redes sociales. Alejandra Rubio, acostumbrada a vivir bajo el escrutinio público, ha decidido enfrentar esta situación desde el silencio, una postura que ha sido interpretada de múltiples maneras. Fuentes cercanas a su círculo íntimo aseguran que su principal preocupación es proteger al menor y garantizar su bienestar en un momento tan convulso. Su determinación de iniciar los trámites de adopción, lejos de ser un acto improvisado, responde a una necesidad profunda de brindarle al niño una estructura familiar sólida, formalizando una relación maternal que, según sus allegados, siempre ha existido. Para Alejandra, este proceso no es solo un gesto administrativo, sino una declaración de intenciones: proteger a su hijo de la exposición mediática y de las consecuencias emocionales derivadas del escándalo que ha explotado en torno a su figura. Mientras Alejandra Rubio se mantiene en silencio, las declaraciones de Carlo Constancia padre han seguido generando un efecto dominó de reacciones y debates. En su intervención, Carlo no solo desveló conflictos con Mar Flores, sino que cuestionó abiertamente su papel como madre, sugiriendo que ciertas decisiones tomadas en el pasado habían afectado negativamente a la familia. Sus palabras, cargadas de resentimiento y dolor, no tardaron en polarizar a la audiencia, que se dividió entre quienes empatizan con su postura y quienes lo critican por ventilar asuntos tan personales en un espacio público. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Alessandro Lecchio, colaborador del programa y conocido por su franqueza, decidió intervenir para defender a Mar Flores. En un alegato apasionado, Lecchio denunció lo que considera una injusticia: la tendencia a emitir juicios precipitados sobre asuntos familiares sin conocer en profundidad las circunstancias que los rodean. Según Lecchio, lo que llega a los espectadores a través de las cámaras es solo una versión distorsionada de una realidad mucho más compleja. Criticó además la decisión de Carlo Constancia padre de hacer públicas sus acusaciones, advirtiendo sobre el impacto que estas declaraciones pueden tener no solo en los adultos involucrados, sino especialmente en los hijos, que quedan expuestos a un nivel de presión y escrutinio difícil de soportar. Las palabras de Alessandro Lecchio no hicieron más que intensificar el debate. Mientras algunos aplaudieron su defensa enérgica de Mar Flores, otros consideraron que su intervención desviaba la atención del problema principal. En cualquier caso, la tensión en el plató era palpable, y el impacto de lo ocurrido trascendió el programa para instalarse en el centro de la conversación pública. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el escenario principal de este conflicto. Miles de usuarios compartieron sus opiniones, teorías y hasta memes que satirizaban los momentos más intensos de la emisión. El debate se dividió entre quienes ven en Alejandra Rubio una madre valiente que ha sabido tomar decisiones firmes en momentos difíciles y quienes cuestionan si sus acciones están motivadas por razones emocionales o legales. Mientras tanto, Carlo Constancia hijo, quien ha emergido como uno de los protagonistas involuntarios de este drama mediático, ha optado por un silencio absoluto, una decisión que, lejos de calmar las aguas, ha intensificado el interés de los medios y del público por conocer cuál es su postura real frente a las declaraciones de su padre y el paso dado por Alejandra Rubio.
La discreción de Carlo hijo, una característica que ha definido su perfil público desde siempre, ha terminado convirtiéndose en un arma de doble filo. Por un lado, su actitud parece ser un intento consciente de mantenerse al margen del huracán que ha sacudido a su familia, evitando alimentar aún más el ciclo interminable de especulaciones y comentarios que ya inundan tanto los medios tradicionales como las redes sociales. Sin embargo, para otros, este silencio es interpretado como una muestra de incomodidad o de incertidumbre ante un conflicto que lo ha colocado en una posición especialmente delicada. El joven Carlo, que ha mantenido una vida alejada de los focos mediáticos, se encuentra ahora en una encrucijada de la que parece difícil escapar. Su imagen, hasta ahora asociada a un carácter reservado y poco dado a las polémicas, ha comenzado a ser objeto de un escrutinio incesante por parte de periodistas, analistas y seguidores del espectáculo. Cada uno de sus movimientos, desde una aparición casual en la calle hasta cualquier publicación en redes sociales, es analizado con lupa en busca de señales que puedan ofrecer pistas sobre sus pensamientos o sentimientos respecto a las tensiones familiares que lo rodean. El silencio que ha decidido mantener no ha hecho más que intensificar el misterio que envuelve su figura, ya que el público se debate entre la comprensión hacia un joven que podría estar lidiando con un conflicto profundamente personal y la frustración de no obtener respuestas claras. Algunos periodistas cercanos al entorno familiar sostienen que Carlo hijo ha preferido mantenerse al margen por respeto tanto a Alejandra Rubio como a su padre. No quiere avivar el fuego ni convertirse en protagonista involuntario de un conflicto que, a su juicio, debería resolverse en el ámbito privado. Sin embargo, otros interpretan su falta de declaraciones como una forma de evitar posicionarse públicamente, quizás porque siente que cualquier palabra suya podría ser utilizada en su contra o malinterpretada, generando así aún más tensión entre las partes involucradas. Sea como fuere, su silencio se ha convertido en un foco de debate que no parece tener un desenlace cercano. La situación de Carlo Constancia hijo no deja de ser compleja. Atrapado entre dos frentes que parecen irreconciliables, las declaraciones de su padre y la firme decisión de Alejandra Rubio de garantizar la estabilidad emocional del menor, su papel en esta historia resulta tan central como incómodo. Para él, la exposición pública de los conflictos familiares ha debido ser un desafío especialmente difícil, ya que se enfrenta a la paradoja de ser una figura clave en este drama sin haber hecho ninguna declaración o acción que justifique dicha atención. Su silencio no solo refleja su personalidad discreta, sino también una posible incomodidad con el escenario en el que ha sido colocado sin tener voz en el asunto. Mientras tanto, el conflicto continúa extendiéndose como una onda expansiva que, lejos de disiparse, se fortalece a cada hora que pasa. Lo que en un inicio se circunscribió a una intervención televisiva rápidamente ha trascendido las pantallas y se ha instalado con fuerza en el terreno digital. Redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en el nuevo campo de batalla donde miles de usuarios, tanto seguidores como críticos de los protagonistas, exponen sus teorías, opiniones y reacciones ante cada nuevo giro del caso. Algunos se muestran solidarios con Alejandra Rubio y ven en ella una madre ejemplar, capaz de tomar decisiones difíciles en momentos críticos, mientras que otros cuestionan los motivos detrás de su determinación, sugiriendo que podría haber intereses ocultos en su movimiento legal. Al mismo tiempo, hay quienes defienden a Carlo Constancia padre, considerándolo una figura valiente por hablar abiertamente de temas que, aunque incómodos, forman parte de su verdad personal. Este fenómeno no solo ha amplificado la polémica, sino que también ha dejado al descubierto las fisuras en la manera en que los conflictos privados son llevados al ámbito público en la era de la información constante. Los programas de televisión siguen desmenuzando el caso, generando horas de contenido en debates entre colaboradores, expertos en psicología familiar y comentaristas de farándula, que intentan analizar las motivaciones de cada uno de los protagonistas. Sin embargo, es en el terreno digital donde la situación ha alcanzado su máxima efervescencia. La audiencia, cada vez más polarizada, se ha involucrado emocionalmente en el asunto, compartiendo desde mensajes de apoyo hasta críticas feroces, en un intento constante por descifrar las verdaderas intenciones de quienes están en el centro de la controversia. En medio de este huracán mediático, Alejandra Rubio continúa firme en su decisión. A pesar de las múltiples interpretaciones que ha suscitado su silencio, lo cierto es que su determinación de iniciar los trámites legales para adoptar a su hijo ha sido vista por muchos como un gesto de valentía y responsabilidad. Lejos de dejarse llevar por el ruido externo, Alejandra ha preferido enfocarse en lo que realmente importa para ella: garantizar el bienestar emocional y la estabilidad del pequeño en un contexto que ha puesto su vida familiar bajo una presión mediática sin precedentes. A ojos de sus seguidores, su silencio es un acto de dignidad, una forma de proteger lo más importante en medio del caos, mientras que otros lo interpretan como un intento calculado de evitar dar explicaciones públicas que podrían complicar aún más la situación. Por otro lado, la postura de Carlo hijo, aunque silenciosa, no deja de ser relevante. Su papel, aunque pasivo en apariencia, se ha convertido en uno de los grandes enigmas de este drama familiar.
Su conocida tendencia a mantenerse alejado del foco mediático choca de lleno con la atención que ahora recae sobre él, y su silencio, en lugar de apaciguar las aguas, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. En una trama donde cada gesto y cada palabra tienen consecuencias, su decisión de no pronunciarse públicamente refleja tanto el deseo de no tomar partido como la dificultad de lidiar con una situación que ha escapado de su control. Lo que comenzó como una simple intervención televisiva ha desencadenado un efecto dominó cuyas consecuencias aún están por verse. En esta historia, donde las emociones, los conflictos familiares y las decisiones legales se entremezclan, el desenlace parece todavía lejano. Alejandra Rubio ha demostrado, una vez más, su fortaleza al mantenerse firme en un momento crucial, mientras que Carlo Constancia hijo sigue siendo, a su pesar, uno de los principales protagonistas de una trama que ha puesto al descubierto no solo las tensiones de una familia, sino también las dinámicas mediáticas que transforman los problemas privados en espectáculos públicos. La incógnita sobre su verdadera postura y el papel que desempeñará en los próximos capítulos de este complejo drama sigue siendo uno de los temas más comentados y analizados tanto por la prensa como por una audiencia que no parece dispuesta a apartar la mirada de esta historia. En el inmenso y caótico escenario de las plataformas digitales, el impacto de esta controversia alcanzó proporciones colosales, multiplicándose con una rapidez abrumadora. Las redes sociales, convertidas en el epicentro de los debates modernos, se inundaron en cuestión de minutos con un sinfín de reacciones, análisis detallados, opiniones viscerales y comentarios polarizados que, lejos de calmar los ánimos, avivaron el fuego de una discusión que parecía no tener fin. Miles de usuarios se lanzaron a expresar su punto de vista, alimentando un debate que ocupó titulares, tendencias y conversaciones durante días enteros. Lo que comenzó como un episodio en un programa televisivo se transformó en un fenómeno social, donde cada actor involucrado pasó a ser examinado y juzgado en la arena pública. Por un lado, los defensores de Carlo Constancia padre no tardaron en manifestar su apoyo incondicional, destacando su aparente valentía al hablar abiertamente sobre temas familiares que, aunque delicados, según ellos, debían salir a la luz. Para estos seguidores, el acto de Carlo no fue más que un intento legítimo de exponer su verdad y liberarse de años de silencio acumulado, un silencio que, a su juicio, solo había servido para perpetuar conflictos no resueltos. Lo presentaron como un hombre decidido a desafiar las normas sociales que dictan que los problemas personales deben mantenerse en privado, defendiendo su derecho a ser escuchado y comprendido. Sin embargo, en el extremo opuesto, sus críticos no tardaron en levantar la voz con igual intensidad. Muchas personas consideraron que Carlo había sobrepasado límites morales y éticos al llevar a un espacio mediático temas que afectan a toda su familia, incluidos menores que, por naturaleza, deberían ser protegidos de cualquier exposición pública. Este sector de la opinión pública cuestionó la responsabilidad de Carlo al elegir un foro televisivo para desahogar sus frustraciones, señalando que, aunque su necesidad de hablar pueda ser legítima, las repercusiones de sus palabras no hacen más que aumentar la vulnerabilidad de aquellos a quienes pretende proteger. En sus críticas, no faltaron advertencias sobre las consecuencias emocionales que podrían derivarse para los hijos involucrados en esta historia, quienes, sin haberlo pedido, se encuentran ahora en el centro de una tormenta mediática de proporciones monumentales. En paralelo, Alejandra Rubio emergió como una figura clave en este drama familiar, tanto por la relevancia de su papel como madre como por las decisiones que tomó en respuesta a los acontecimientos. Su decisión de iniciar los trámites legales para adoptar formalmente a su hijo no solo generó titulares, sino que fue analizada hasta el más mínimo detalle por medios de comunicación, analistas y usuarios de redes sociales. La acción de Alejandra fue percibida por muchos como un gesto de fortaleza y amor incondicional, un acto que refleja su compromiso absoluto con el bienestar del menor en un momento marcado por la incertidumbre y la exposición mediática. Para estos defensores, su determinación de proceder con la adopción es una prueba de su madurez, su claridad de pensamiento y su capacidad para priorizar lo realmente importante en medio del caos. Sin embargo, como ocurre con cualquier decisión tomada por una figura pública, también surgieron voces críticas que pusieron en duda sus motivaciones. Algunos cuestionaron si esta medida estaba impulsada únicamente por el deseo de garantizar la seguridad y estabilidad emocional del menor, o si podría haber otros factores, como consideraciones legales o estratégicas, detrás de su decisión. Esta división de opiniones puso en evidencia la compleja realidad a la que se enfrentan las figuras mediáticas. Cada uno de sus movimientos es escrutado con lupa, interpretado desde múltiples ángulos y sometido a juicios que, en muchos casos, están basados en percepciones más que en hechos concretos. El fenómeno, sin embargo, no se limitó a las figuras directamente involucradas en el conflicto. El impacto de esta polémica trascendió sus vidas personales y se convirtió en el detonante de un debate mucho más amplio sobre los límites de la privacidad en la era de la información constante.
La pregunta de hasta qué punto el público tiene derecho a conocer detalles íntimos de la vida de los famosos volvió a colocarse en el centro de la conversación, como un tema recurrente que parece no tener una respuesta definitiva. Analistas y expertos en ética mediática advirtieron que este caso refleja los peligros inherentes a una cultura del espectáculo que, en su afán por satisfacer la curiosidad insaciable de la audiencia, cruza con frecuencia líneas que deberían ser sagradas. Se debatió, además, sobre la responsabilidad que tienen los propios protagonistas al decidir qué aspectos de sus vidas comparten con el público y cuáles deberían permanecer en el ámbito privado. La intervención de Carlo Constancia Padre en el programa de Joaquín Prat, lejos de ser un simple desahogo, fue percibida como un acto de ruptura que sacó a relucir tensiones familiares que llevaban años acumulándose en la sombra. En su discurso, que oscilaba entre la franqueza y el resentimiento, Carlo desenterró conflictos del pasado, señalando directamente a Mar Flores y responsabilizándola de decisiones que, según él, habían tenido consecuencias devastadoras en su relación familiar. Estas declaraciones no solo reabrieron viejas heridas, sino que añadieron una nueva capa de complejidad a un conflicto ya de por sí enredado, generando una cascada de reacciones tanto dentro como fuera del plató. Fuera del ámbito televisivo, las declaraciones de Carlo Constancia Padre no tardaron en desencadenar una reacción masiva que resonó con fuerza en todos los rincones del ecosistema digital. Lo que inicialmente fue un episodio cargado de tensión y controversia en el plató, se convirtió en el centro de un debate global alimentado por la inmediatez y el alcance de las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok se inundaron con una avalancha de publicaciones, comentarios, vídeos y análisis que multiplicaron el impacto de sus palabras hasta niveles insospechados. Las plataformas digitales, con su naturaleza efímera pero devastadora, sirvieron como escenario para una batalla dialéctica en la que se cruzaron argumentos, opiniones viscerales y reflexiones de toda índole, demostrando, una vez más, la extraordinaria capacidad de las redes para convertir cualquier controversia en un fenómeno social de alcance ilimitado. La conversación no se limitó a un pequeño grupo de usuarios, sino que atrajo a personas de todas las edades, perfiles y países, cada una con su propia perspectiva sobre el caso. Miles de personas, desde seguidores del espectáculo hasta analistas y expertos en ética, participaron activamente en el debate, dejando en claro que el escándalo había trascendido las fronteras de lo puramente personal. Dos corrientes principales de opinión comenzaron a emerger y a enfrentarse con fuerza, en una dinámica que pronto polarizó aún más la discusión. Por un lado, quienes defendieron a Carlo Constancia Padre aplaudieron su decisión de hablar con total transparencia sobre un conflicto que, según ellos, llevaba demasiado tiempo oculto. Para estos partidarios, su aparición pública fue interpretada como un acto de valentía, una oportunidad para exponer realidades incómodas que muchas familias prefieren ignorar. Afirmaron que su intención no era otra que sacar a la luz las tensiones que, de una manera u otra, habían marcado su historia personal y familiar, y que, por dolorosas que pudieran resultar sus declaraciones, estas eran necesarias para dar un paso hacia adelante. En contraste, otro sector de la opinión pública reaccionó con una dureza implacable. Muchos criticaron a Carlo, acusándolo de actuar movido por impulsos egoístas y de haber cruzado una línea que nunca debió traspasarse. Estas voces condenaron enérgicamente el hecho de que un conflicto de naturaleza tan íntima hubiera sido llevado a un foro mediático, exponiendo a su familia, especialmente los menores, a un nivel de escrutinio y presión que resulta difícil de soportar. Argumentaron que el daño colateral que puede derivarse de este tipo de exposiciones públicas es irreversible y que, lejos de buscar una solución constructiva, Carlo había avivado las tensiones familiares, poniendo en peligro la estabilidad emocional de los más vulnerables. Esta postura fue respaldada por expertos en psicología y ética mediática, quienes alertaron sobre los riesgos de banalizar conflictos personales en un contexto donde el entretenimiento y el espectáculo tienden a distorsionar la verdadera dimensión de los problemas. En medio de esta tormenta de opiniones y juicios, Alejandra Rubio emergió como una figura central que, a diferencia de Carlo, decidió enfrentar la situación desde el silencio y la discreción. Su actitud de reserva fue, como era de esperarse, objeto de interpretaciones y especulaciones de todo tipo. Para muchos, su decisión de no responder públicamente a las declaraciones de Carlo fue vista como un acto de madurez y fortaleza, una forma de proteger a su hijo y de evitar que el escándalo se convirtiera en un círculo interminable de acusaciones y contrarreacciones. En un momento en que cada palabra y cada gesto son analizados con lupa, Alejandra prefirió mantenerse al margen, priorizando lo que realmente considera importante: el bienestar de su hijo. Sin embargo, no faltaron quienes interpretaron su silencio como una estrategia calculada. Para estos críticos, Alejandra estaría siguiendo un guión cuidadosamente diseñado para evitar implicaciones legales o emocionales que pudieran complicar aún más la situación. Especularon que su falta de declaraciones públicas podría estar motivada por el deseo de no alimentar aún más la polémica, preservando así su imagen ante una audiencia que, en muchos casos, tiende a emitir juicios precipitados.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que las acciones de Alejandra han hablado más fuerte que cualquier palabra. Su decisión de iniciar los trámites legales para adoptar formalmente a su hijo fue un paso firme y determinante, un gesto que, para sus defensores, refleja su compromiso inquebrantable como madre y su voluntad de construir un entorno estable y amoroso en medio del caos. El eco de este conflicto no tardó en expandirse más allá de los protagonistas, dando lugar a una conversación mucho más profunda sobre los límites entre lo público y lo privado en la vida de las figuras mediáticas. La magnitud del debate puso sobre la mesa una cuestión que, aunque no es nueva, sigue siendo motivo de controversia. ¿Hasta qué punto el público tiene derecho a acceder a los detalles más íntimos de la vida de las celebridades? En una sociedad donde la información fluye de manera constante y donde los límites de la privacidad parecen haberse desdibujado por completo, este caso ha servido como un recordatorio del impacto devastador que puede tener la sobreexposición mediática en la vida personal de quienes se encuentran bajo los focos. Periodistas, expertos en comunicación y analistas de medios coincidieron en señalar que este escándalo es un síntoma de una cultura del espectáculo que, en su afán por generar contenido y alimentar la curiosidad del público, cruza con demasiada frecuencia líneas éticas que deberían ser inviolables. Al mismo tiempo, el caso ha puesto en evidencia la responsabilidad que tienen las propias figuras públicas a la hora de decidir qué aspectos de su vida comparten con los medios y cómo gestionan las consecuencias de esas decisiones. ¿Hasta qué punto es válido utilizar un plató de televisión como escenario para resolver conflictos personales? ¿Dónde termina la necesidad de expresar una verdad personal y dónde comienza la obligación de proteger a quienes, por edad o circunstancias, no pueden defenderse por sí mismos? Mientras tanto, el papel de Alejandra Rubio en esta historia sigue siendo el centro de atención. Fuentes cercanas a su entorno han reiterado que su prioridad absoluta es el bienestar de su hijo y que, lejos de dejarse arrastrar por las opiniones y los juicios ajenos, está completamente enfocada en brindarle al menor un entorno seguro, estable y lleno de amor. Para Alejandra, el silencio no es una muestra de debilidad, sino un acto de protección y responsabilidad en un momento en el que cada movimiento suyo es examinado y comentado con intensidad. A medida que la polémica continúa evolucionando, queda claro que este caso ha trascendido lo anecdótico para convertirse en un símbolo de los dilemas y tensiones que definen la relación entre las figuras públicas, los medios de comunicación y el público en general. La historia, lejos de resolverse, sigue generando nuevos capítulos, nuevos análisis y nuevas preguntas que no tienen una respuesta sencilla. En medio de todo este caos, la figura de Alejandra Rubio se ha consolidado como un ejemplo de firmeza y determinación, una mujer que, a pesar de las críticas y las presiones, ha optado por priorizar lo que realmente importa, el bienestar de su familia. Mientras las redes sociales continúan ardiendo con opiniones divididas y los medios siguen buscando nuevas aristas de la historia, lo que resulta innegable es que este conflicto ha dejado una huella imborrable en la esfera pública. La decisión de Alejandra de mantenerse al margen y de actuar con prudencia y serenidad ha sido interpretada por muchos como una lección de resiliencia y coraje en tiempos de tormenta. Aunque el desenlace de esta historia aún parece lejano, una cosa es segura: la lucha por el equilibrio entre lo personal y lo público seguirá siendo uno de los grandes desafíos de nuestra era. La historia de Alejandra Rubio y Carlo Constancia, marcada por el amor, el conflicto y la necesidad de protección, continúa escribiéndose a la vista de un público que, aunque dividido, no puede apartar la mirada de un relato que ha tocado fibras emocionales en todos los que lo siguen.